Hoy vamos a hablar de la persona más antigua conocida hasta la fecha en realizar un falso culto a Dios, un falso culto de adoración a Dios. ¿Sospecháis ya quién es? Caín. Caín fue quien ideó el primer intento registrado de acercarse a Dios de forma distinta a la que Dios había ya ordenado. Bueno, lo que hizo Caín es básicamente sustituir las directrices divinas y se inventó las suyas propias. Así lo vemos registrado en el Génesis capítulo 4. Ocurrió que Caín trajo al Señor una ofrenda de las cosechas de la tierra. Abel, por el contrario, trajo una ofrenda de los primeros hijos de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no lo miró con agrado. Y Caín se enfadó mucho, y le cambió la expresión de su rostro. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enfadado y por qué ha cambiado tu semblante? Si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado estará tocando a tu puerta queriéndote poseer, pero tú debes ponerle freno. Bueno, vemos que lo que estaba sucediendo es que Caín se estaba metiendo en un enorme problema. Y para entender bien por qué, hay que comprender para qué servía esa ofrenda. Y esa ofrenda era una forma de poder acercarse a Dios, de poder ser aceptado por Dios y de poder reconciliarse con Dios. Si nos fijamos, Dios ya había instituido al principio de los tiempos el ritual del sacrificio animal como pacto de reconciliación con Él, sellando la verdadera fe en Él. Por esto mismo, Dios le señala a Caín que su ofrenda no sirve, que no está haciendo lo correcto, que su forma de querer acercarse a Dios y relacionarse con Él no era válida, no servía para nada y peor aún, era malvada. ¿Y por qué era malvado lo que estaba haciendo Caín? La respuesta es porque Caín no estaba teniendo fe en la única forma que existe para pagar los pecados y poder reconciliarnos con Él, la muerte, que debe ser pagada por un redentor, alguien que entregue su vida en sustitución de la nuestra. Por tanto, Dios estaba enseñando en ese sacrificio que sin derramamientos de sangre de ese redentor no se podía dar el perdón, ni la reconciliación, ni la relación, ni la paz con Dios. Pues el pecado trae al pecador muerte, tal y como Dios ya se lo había enseñado a Adán y a Eva, que eran los padres de Caín. Así que o se paga esa deuda de muerte o continuamos eternamente condenados sin ninguna posibilidad jamás de entrar en el reino de Dios. Por ello vemos que lo que Dios hizo es encerrar en ese ritual el misterio de la salvación a través del Mesías Salvador, el Mesías Redentor. En ese ritual estaba escondido el sacrificio futuro que realizaría Jesús derramando su propia sangre para pagar totalmente nuestra deuda por todos nuestros pecados desde que nacemos hasta que morimos. Y en este punto
Es donde Caín decide no confiar ni creer en lo que Dios había determinado para el pago de pecados. Y entonces aquí tenemos que hacer dos distinciones importantes, porque una cosa es ser consciente de la existencia de Dios y otra cosa muy diferente es ser creyente en Dios. Son dos cosas totalmente distintas. El consciente es la persona que sabe que Dios existe, sabe totalmente que Dios está ahí, que Dios existe. Pero el creyente es aquella persona que cree lo que Dios dice y le obedece. Son dos cosas totalmente diferentes. Y podemos ver esta diferencia claramente entre Caín y Abel. Caín era totalmente consciente de la existencia de Dios, pero Caín no tenía fe en lo establecido por Dios. Abel tenía fe en lo establecido por Dios. Caín se rebeló contra las condiciones de Dios. Abel permaneció en las condiciones de Dios. Caín buscó sus propios métodos para relacionarse con Dios. Abel se relacionó con Dios de la forma en que Dios dijo que había que hacerlo. Así que se ven claras las dos diferencias entre lo que es un creyente y simplemente una persona consciente de la existencia de Dios, pero en realidad es un incrédulo. Sabe que Dios existe, pero no cree en lo que Dios dice. Y ese era Caín. Pues bueno, hay una sociedad que nos rodea de muchísimas personas que son conscientes de la existencia de Dios. Y toda esta sociedad consciente siempre ha quedado dividida en dos tipos de personas: Caínes o Abeles. Y los imitadores de Caín, cuando escuchan la realidad, cuando se les informa de lo que Dios les demanda, suelen responder con dos frases muy típicas, que seguro que la habéis escuchado alguna vez. Son muy comunes en ellos. La primera es los que te dicen: no, si yo ya creo en Dios, pero a mi manera. Esos son unos, seguro que lo habéis escuchado alguna vez compartiendo con alguien. Y los segundos suelen decir: lo siento, pero es que yo ya soy, y te dice su religión. Aquí en Melilla muy típico es que yo ya soy musulmán. Todos ellos, tanto unos como otros, se piensan que pueden entrar y que pueden agradar a Dios de otra forma que no sea con el pago de muerte que se requiere. Hasta que, como Caín, se terminen topando con la realidad, donde desgraciadamente, si no recapacitan a tiempo, en ellos se cumplirá este proverbio: hay camino que al ser humano le parece recto, pero al final del mismo se encuentra la muerte. Proverbio 14:12. Y la historia ha sido testigo de la línea que han seguido estos dos grupos de personas. Por un lado, vemos lo que siguieron los pasos de Abel, los sacrificios correctos, los creyentes, los que dieron el sacrificio que pedía Dios. Así que vemos, Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Génesis 8. Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía holocausto por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y esta era la práctica que
que Job hacía habitualmente. Sacrificaba animales por los pecados de sus hijos. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer, un sacrificio animal. Abraham miró a sus espaldas y había un carnero trabado en un zarzar por sus cuernos, y fue a Abraham y agarró el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En holocausto es, sacrifica al animal y después lo pones en el fuego y se quema. Génesis 22, 13. Y vemos lo que Dios le dice a Aarón. Aarón vendrá al tabernáculo de reunión, saldrá y presentará el holocausto para sí mismo, para sus propios pecados, y el holocausto para el pueblo, para los pecados del pueblo. Y así hará expiación, pago por los pecados, por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar la grasa del animal, del sacrificio ofrecido por los pecados. Y llegamos hasta los apóstoles. En esta línea de seguidores de Abel, llegamos a los apóstoles, donde nos dice, Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Ahí es en donde estamos nosotros junto con los apóstoles. Tenemos a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Por otro lado, hemos sido también testigos de la formación de lo que llamo las religiones de Caín, los falsos cultos a Dios. Tenemos por aquí Zaratustra, fundador del zoroastrismo. Estos son la línea de los Caínes. No creía en la reconciliación con Dios tal y como Dios la instauró. Enseñó que no existe el pago por el pecado, sino que los buenos actos son suficientes para ser justificados ante Dios. Zaratustra era un Caín. Maní, fundador del maniqueísmo. No creía en la reconciliación con Dios tal y como Dios la instauró, sino que a través de la reencarnación de las almas, él decía que se llegaba a la purificación del mal. Maní era un Caín. Fundadores del hinduismo, sus gurús y yogis, no creen en la reconciliación con Dios tal y como Dios demanda. Creen en una unión final del ser humano con la divinidad a través de una serie de procesos que ellos llaman la liberación. Son Caínes. Mahoma, fundador del Islam, no creía en la reconciliación con Dios tal y como Dios demandó. Mahoma enseñó que el ser humano no necesita salvador ni redentor que pague los pecados y que Jesús no paga nada a nadie, sino que la reconciliación con Dios es a través de guardar 5 pilares fundamentales que Él se inventó y realizar buenas obras que puntúan, que tienen un puntuaje para poder entrar al cielo. Mahoma era un Caín. Los papas romanos no creen en la reconciliación con Dios tal y como Dios la ordenó. Enseñan que el sacrificio de Jesús no paga todos los pecados y no es suficiente para que un alma se salve, sino que hay otros medios de reconciliación con Dios, como por ejemplo a través del purgatorio, a través de dar limosnas incluso, y lo más alucinante es a través de la obediencia al Papa, como afirma una bula que se llama Unam Sanctam, que dice esto:
Además, declaramos, proclamamos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al sumo pontífice romano. Algunos líderes conocidos de ellos son Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI o el actual Papa Francisco. Todos son Caínes. José Smith, fundador de los mormones, no creía en la reconciliación con Dios tal y como Dios la ordenó, sino que este hombre enseñaba que la salvación ocurría siguiendo 12 pasos que una persona debía dar dentro del mormonismo, donde uno de ellos, de esos pasos necesarios, era la imposición de manos. O sea, que un mormón, un miembro mormón, te ponga las manos y que este mormón sea del sacerdocio de Melquisedec. José Smith era un Caín. Después tenemos a Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová. No creía tampoco en la reconciliación con Dios tal y como Dios la ordenó, sino que la salvación se logra a través de pertenecer a los Testigos de Jehová, hacerte miembro, hacerte socio de su club y seguir sus normas obedientemente. Charles Russell era un Caín. Así que vemos que todas las religiones del mundo han sido fundadas por Caínes, todas rebeldes, todas desobedientes, todas inventándose su propia forma de entrar al reino de Dios, todas sin fe en lo establecido por Dios, que es el pacto con muerte. ¿Y cuál es el destino de todas ellas? ¿Cuál creéis que va a ser el destino de todas ellas y sus seguidores? Pues el mismo que se encontró Caín. Dios no lo aceptará. Y la Biblia habla de ellos y dice lo siguiente: estos blasfeman de todas las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Judas 1, versículos 10 y 11. Pero, ¿sabéis lo que inconscientemente, en su inconsciencia, pretenden los líderes Caínes y sus seguidores? Lo que ellos pretenden es colarse en el reino de Dios. Dios ha determinado una sola puerta de entrada a su reino. Solo hay una puerta de entrada a su reino: la fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. Y así está escrito: habiendo Jesús ofrecido un único sacrificio para siempre por todos los pecados, se sentó a la derecha de Dios, porque con una única ofrenda hizo perfectos ya para siempre a los santificados. Así que el sacrificio de Jesucristo, que antes se simbolizaba con la muerte de un animal, es lo único que Dios acepta para pagar los pecados y así poder entrar al reino de Dios, a su reino. De este modo, Jesucristo es la única
puerta de entrada, y por eso ahora podemos entender cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, hablando Jesús, yo soy la puerta, el que entre a través de mí se salvará. Pero los caínes, por el contrario, vemos que pretenden entrar por otro lado. Están como intentando colarse en el reino de Dios. A ellos se les muestra la entrada, se les muestra, pero te dicen, no, por ahí no. Yo evitaré al portero y buscaré como mis propias formas de entrar al reino de Dios. Yo buscaré la manera por otro lado. Yo entraré por otro lugar. Y aunque ellos están confiados y seguros que lo pueden lograr, la realidad de lo que sucede es esta. En verdad os digo que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lugar, ese es ladrón y un asaltante. Y todos estos falsos profetas, gurús, fundadores de religiones, son ladrones y asaltantes, y sus seguidores también. Se quieren inventar una entrada propia. Quieren como abrir un hueco en los muros del reino de Dios y decir, no, nosotros vamos a entrar por aquí. Nosotros vamos a abrir un agujero en algún lado y por ahí nos vamos a colar. Y Dios lo que está viendo en ello es un intento de allanamiento de morada. Quieren entrar a su reino sin permiso. O sea, son gente que quieren entrar al reino de Dios sin entrar por la puerta. O sea, se quieren colar por otro lado. No quieren pedir permiso a Dios. Y Dios lo que está viendo en ello es eso, un allanamiento de morada, es decir, los caínes es como alguien que quiere ir de ocupa. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera esto así, no os lo diría. Iré a prepararos un lugar y volveré otra vez a recogeros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Los caínes son ocupas espirituales. Jesús ha preparado una serie de moradas para nosotros. Y los ocupas pretenden colarse por otro lado, ocupar esas moradas sin el permiso del dueño. Por eso los caínes podemos ver que se ponen también violentos y nos podemos ver la actitud del propio Caín. Cuando Dios rechaza su ofrenda, en vez de recapacitar, ¿qué actitud tomó Caín? ¿Qué hizo Caín? En vez de recapacitar, revolverse contra su hermano, es lo que hizo Caín. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Génesis 4:8. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué era lo que había hecho Abel? Seguir fielmente a Dios. Eso era lo que había hecho Abel. Entrar por la puerta que Dios le decía. Esta es la puerta, Abel entraba por la puerta, hacía caso a Dios. Pero Caín no soportaba al que obedece a Dios, porque el que obedece a Dios lo delata. Así como está escrito, Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
Primera de Juan 3:12. Y es frecuente que se dé este fenómeno. Una persona que hace algo bien, rodeado de gente que lo hace mal, lo que suele pasar muchas veces es que hay gente que le coge manía. Porque el que hace las cosas bien deja en evidencia muchas veces la negligencia del resto. Si hay uno que hace bien las cosas y los demás la están haciendo mal, al final los demás se sienten delatados por el que lo hace bien, porque se ve la diferencia de cómo hace uno y cómo hace el otro. Y entonces es una reacción típica a veces cogerle manía a esta persona y en sus corazones matar a esa persona. Lo insultan, lo critican y le desean el mal a sus espaldas. Por ello, esta es la causa de por qué Caín mató a Abel. Abel lo que hacía era que dejaba en evidencia a Caín. Y Caín no lo soportaba y quiso deshacerse de él. Porque Abel era luz y Caín andaba en tinieblas. Los que andan en tinieblas sabemos que odian la luz, porque la luz los delata. Por eso así ha quedado escrito: todo el que se dedica a hacer el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para que sus malos actos no sean señalados. Juan 3:20. Por ello nos vamos a encontrar que muchos Caínes del mundo van a odiar a los seguidores de Cristo. Porque los seguidores de Cristo somos Abeles, somos luz. Y los delatamos a ellos mostrando que andan en la mentira de sus corazones, que caminan en oscuridad y que quieren colarse en el reino de Dios. Estela. Por eso ocurren estos sucesos. Terroristas del ISIS asesinan a cristianos en Mozambique. Iglesias quemadas, pastores asesinados. Persecución cristiana en Laos. Asesinado un pastor evangélico. Un pastor es asesinado y otros 26 cristianos reciben amenazas de muerte en India. Por este motivo Jesús dijo: el mundo, refiriéndose, hablando con unas personas, le dijo: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí sí me odia, porque yo testifico sobre él que sus obras son malas. Y por eso Jesús también dijo: seréis entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todo el mundo les odiará por causa de mi nombre, dijo Jesús. Lucas 21:17. Y para acabar, nosotros debemos entender quiénes somos dentro del mundo y quiénes son el resto. Nosotros somos la línea de sucesión de Abel. Somos los que, como Abel, hemos confiado solo en el sacrificio de muerte de un Redentor para perdón de todos nuestros pecados. Somos quienes nos mantenemos en lo que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Somos quienes los Caínes van a perseguir y a veces van a matar.
Somos los que entramos por la puerta y no intentamos colarnos por otro lado. Esto es lo que somos nosotros. Somos los que ofrecimos la ofrenda correcta a Dios, Jesucristo, y somos los reconciliados con Dios. Hasta aquí la prédica de hoy. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima semana.